Bueno, pues vamos a ver otra manera que tenemos de agregar variables a nuestra tabla o dataset, y para esta ocasión verán que he construido previamente un código en el cual estoy creando mi tabla llamada ventas, dentro del cual he agregado algunos data lines. Son 4 registros y cada uno corresponde a las ventas realizadas por estas personas. Supongamos que dentro de un mes, supongamos que cada uno de estos registros corresponde a la venta semanal y en total serían las ventas del mes. Pero vemos que en esta sección nos hace falta una instrucción que ya habíamos visto previamente, y es la instrucción input, dentro de la cual podemos declarar cuáles van a ser las variables que va a contener nuestra tabla de ventas. En primer lugar, pues vemos que necesitamos una variable que puede ser la variable nombre de tipo carácter, solamente para que almacene los nombres de estas 4 personas, y a continuación necesitamos 4 variables que nos indiquen las ventas de cada semana. Podemos decir que cada variable se va a llamar semana y a continuación el número que indique esa semana. Entonces, habíamos visto anteriormente que una manera que tenemos para crear este tipo de variables es nombrándolas de esta manera. Tenemos semana 2, semana 3 y semana 4. Finalizaríamos entonces con punto y coma, y para este ejemplo pues efectivamente esta es la manera más rápida de hacerlo. Sin embargo, ¿qué sucedería si tuviéramos que crear no 4 variables, sino 100 o 1000 variables? Pues definitivamente esta no es la mejor forma de hacerlo. Otra manera que tenemos para crear variables, específicamente cuando se trata de variables consecutivas, como en este caso vemos un número consecutivo al final de cada una de ellas, pues es de la siguiente manera. Voy a borrar la semana 2 y la semana 3 y en su lugar voy a agregar un guión medio. De esta manera, SAS entiende que quiero construir variables a partir de la semana 1 y hasta la semana 4. Entonces internamente detectará que necesita construir también la variable semana 2, la variable semana 3 y finalizamos con la semana 4. Vamos a correr este código para ver si esto es cierto. Como siempre vamos al log, antes que nada no hay errores, no hay avisos, y en los datos de salida vemos que efectivamente tenemos nombre, semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. De esta manera también podemos crear variables simplemente indicando con un guión cuál va a ser el rango de variables o el rango de nombres de variables que queremos construir. Ahora supongamos que deseamos agregar una variable adicional que nos dé cuál es el total de ventas por cada una de las personas dentro del mes de que se trate. Entonces, en el video anterior vimos que esto lo debemos hacer antes de nuestros data lines y después de declarar nuestras variables. En este caso lo voy a agregar aquí y la variable simplemente la voy a nombrar total. Total va a ser igual a lo que resulte de sumar la semana 1 más la semana 2 más la semana 3 más semana 4. Y finalizamos con punto y coma. En este caso no podemos hacer lo mismo que hicimos cuando declaramos la variable, que simplemente agregamos un guión medio, porque aquí se entendería que estamos restando el valor de una y otra variable. Entonces, para este caso sí necesitamos colocar los nombres de cada una de nuestras variables. ¿Qué pasaría si en lugar de 4 variables tuviéramos 100 variables o 1000 variables? Bueno, pues definitivamente tendríamos que hacerlo de esta manera, o bien, como veremos más adelante en el curso, podríamos ejecutar algunos loops que vayan cambiando el nombre de la variable que estamos sumando, pero esto lo vamos a ver más adelante. Por ahora, esta es la única manera que tenemos. Vamos a ejecutar este código para ver cómo se crea nuestra variable total. Como siempre, vamos primero al log, no hay errores, no hay avisos, y en nuestros datos de salida vemos que se ha creado correctamente la variable total, que es la suma de las variables anteriores de la semana 1 a la semana 4. En el video anterior tocaba un tema interesante acerca del tipo de datos o el tipo de variables que podemos utilizar en SAS. Veíamos que no es como en cualquier otro lenguaje de programación, en donde usualmente comenzamos hablando de cuáles son los tipos de datos que utilizamos en aquellos lenguajes, que pueden ser enteros, pueden ser decimales, flotantes, carácter, entre muchos otros. Y en el caso de SAS veíamos que realmente trabajamos solamente con 2 tipos de variables o de datos. Estos son las variables de tipo carácter, como los nombres de Juan, Pedro, Luisa, y las variables de tipo numérico, como son estos otros datos de las ventas de cada uno de ellos. Esto es importante saberlo porque cuando estamos creando variables, como en el caso de nuestra variable total, tenemos que saber que la variable que estamos creando va a adoptar el tipo de datos de acuerdo a la expresión o a la operación que estemos ejecutando. En este caso, como semana 1 a semana 4 son variables de tipo numérico, pues
evidentemente la variable total también va a adoptar ese tipo de datos debido a que está trabajando con tipos de datos numéricos. ¿Qué sucedería si creáramos otra variable que se llamara nombre2 y esta variable la igualáramos al valor que tiene nuestra variable nombre? Vamos a suponer, y esto es bastante común cuando trabajamos con SAS, que necesitamos ejecutar nuestra tabla, queremos planchar de alguna manera o borrar los datos que actualmente tiene nuestra variable nombre y en su lugar poner otros datos. Usualmente lo que hacemos para no perder la información en caso de que en algún momento necesitemos recuperarla es respaldar los datos que tenemos en nuestra variable. En este caso quisiera respaldarlo en la variable nombre2 para que si en algún momento decido que los resultados no fueron los esperados, pues simplemente tendría que volver a tomar los valores que ahora tengo almacenados en la variable nombre2 en lugar de volver a correr toda mi información. En este ejemplo, pues no se aprecia mucho, como vemos, pues es una simple tabla de 4 registros, no nos tomaría mucho tiempo volver a procesarla, pero si la tabla tuviera millones y millones de registros, pues evidentemente tardaríamos mucho más tiempo en recuperar o en generar nuevamente nuestra información original. Por eso es que solemos respaldar la información en otra variable. Y esta otra variable nombre2 va a adoptar el tipo de datos que originalmente tiene mi variable nombre. Si yo corro este código, simplemente agrego el punto y coma en esta parte. Ahora lo ejecuto y vemos en primer lugar, regresando al código, que variable nombre2 no le ha agregado el símbolo de dólar como usualmente hacemos en la sentencia input. Aquí simplemente he dicho que nombre2 va a adoptar lo que tenga como valor la variable nombre1. Y si vamos a los datos de salida, vemos que la variable nombre2 efectivamente se ha creado con el tipo de datos que contiene mi variable original. Déjenme expandir un poquito esta parte. Vemos nombre2 y tengo el tipo de datos carácter. Sabemos también que otra forma de observar cuál es el tipo de datos de nuestras variables, al menos aquí en SAS Studio, es en esta parte donde dice columnas. Tenemos todas las columnas que conforman nuestra tabla y vemos aquí que tienen dos tipos de símbolos. Algunas tienen una letra A, como este caso, o como la variable que acabamos de crear, nombre2. Esto significa que las variables son de tipo carácter y otras tienen este símbolo que tiene un número 1, 2, 3 y esto significa que nuestra variable es del tipo numérico. Entonces, muy importante, cuando declaramos nuestras variables a través de la sentencia input, sí debemos de especificarle si es una variable de tipo carácter. Si es una variable de tipo numérico, pues no necesitamos agregar nada más, solamente en caso de que trabajáramos con formatos, como lo vimos con el formato fecha. Pero cuando creamos variables directamente a través de expresiones, como son las variables totales y la variable nombre2, pues no es necesario agregarle o indicarle, mejor dicho, cuál es el tipo de datos como en la variable nombre. Finalmente vamos a ir a nuestro código y vamos a guardar lo que hemos hecho en esta clase. Lo vamos a guardar ya no como novena clase porque esto se está volviendo cada vez más complejo. Ahora lo vamos a guardar de acuerdo al tipo de información que hemos visto en este video y eso es creación de variables. Pues hasta aquí con este video, nos vemos la próxima. Hasta entonces, happy coding.